Arriving in Chiloé, the first thing was this kind of hit of green. What's amazing is that you can pick out what is a Chilote building and what isn't, and it's really distinct. But then at the same time, almost every building is unique, and every building takes on its own little identity. The way it changes in scale, in textures and colours. And as a designer, it feels really like another world. I'm Robert. I'm from London, UK, and I'm an architecture student. I've seen examples of private houses touching the edge, but most of the time it's kind of protected. It's on land fully, especially in the Netherlands, for example. There are a lot of kind of ways that you can occupy the territory, which is almost more on the sea than in between the sea and land. This is really something I haven't really seen before personally. There's no escape. You're half in the sea and you're half on the land, very amphibious. It serves a purpose more than just putting something in the middle of the sea. No, it's actually really well thought out. This is another level where I'm going to be here. I'm resistant in my presence, in my identity, and that's amazing. The materials that are used are from locally sourced. The idea of the island life is you use whatever you have available. But more than this, there's a really strong tradition that fortunately still survives today. There's lots of different crafts that are reflected in the buildings that take a bigger scale as well. So for example, the tejuelas, the shingles, the churches in Chiloé, which a lot of them are made exclusively from timber. The level of detail and the level of precision is quite incredible. And what you see in spaces where they show how the different joints are put together, it's similar almost to like the Japanese joints, but perhaps less precise and more robust and more about trying to make sure that these buildings stay up for a long time. And of course there's a reality of earthquakes and various other kind of natural qualities which these buildings stand the test of time. They are really incredible spaces. Another point as well is that I've seen a lot of restorations, and for me that's something that's super relevant. How can you touch something that's been there for 100 or so years, or even more, and bring it back to life, but in a sensitive way that reflects today's technologies and reflects how people use the spaces as well as cultures change and shift, which you can see from some of the oldest churches going back 280 years to some of the newest palafitos which are being constructed today. So there's a really amazing spectrum of using the same material, using similar techniques, but it does evolve over time and it retains its simplicity, but also its intelligence. Being connected with nature, which perhaps in London is more constricted, but I think Chiloé is a lot more exposed. It's very in your face. It's very kind of open for you to step inside and discover kind of connection with local craft, construction techniques, working with the sea and the land. Everyone's kind of part of the system and everyone's kind of involved. And I think this idea of being an island is the idea that you're isolated, but then because you're isolated, you're more connected with everyone in your territory. Es hermoso. Es hermoso el Parafito. Lo único peligro tenemos que cuando haya altas mareas, que venga algo muy feo, porque las aguas están subiendo mucho. Uno lo ve en las mareas altas, pues esta marea que fue de agosto siempre queda un tantito. Antes no, me quedó un tanto.
¿Se acuerda usted del terremoto de este año que todavía estamos? Igual. Sí, tuvimos harto susto. Que yo ya había pasado el terremoto ya al 60. O no se cayeron las casas. Pues. No cayeron ninguna casa, todo estaba bien. La casa tiene que tener lumas. Los palos esos que van parados, que son las lumillas, las bases. No base de ciprés porque eso no sirve. Siempre duran 15 años, 10 años. La parte de arriba dura como 20 años. Si estos que vinieron, que son los extranjeros que están comprando todo, han puesto pura ciprés. Pues eso no le dura. Puede ser unos 8 años, con suerte. Porque el bichito se mete adentro, la colpa que le llaman eso. Y en la luma no, pues. La luma yo aquí limpio mis lumillas 2 veces al año. Hay que sacarle esa colpa, limpiarla. Esa es la base que uno tiene en la limpieza. Yo soy Laura Cárdenas y fui de Quellón y ahora estoy viviendo 56 años acá. Aquí vine a trabajar y me casé. Después hicimos otra casita chiquitita y fuimos reformando. O no teníamos baño completo de lavar, no bañarnos ahí, nada. No como después ya se puso más moderno, con califo, con todo. Fue un barrio muy unido. Unos 8 años hará, cuando empezaron a vender. Hoy yo mi casita no la vendo. Porque, como le dijera, es una reliquia para mis hijos algún día. Ellos sabrán lo que van a hacer. Y todavía somos los que pocos que estamos, que como con 20 casas que todavía hay, somos muy unidos. Y todavía, gracias a Dios, nuestra calle es tranquila. Todavía estamos bien. Por lo menos yo, todavía mi Señor me cuida. Él me protege mucho. Yo soy muy devota a la Virgen y muy devota a nuestro Señor. Sin ellos no podría vivir yo. Para que siempre seamos unidas en el mes de María y donde esté ella, siempre estemos con ella. Nunca la dejemos sola por los años que ella está con nosotros. Y ella no, tu bendición, serenísima princesa, y alabemos a María, concebida sin pecado. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. En nombre del Padre, Hijo y Santo. Amén. Cuando yo era un estudiante de arquitectura y dibujaba todos los palafitos, me sorprendió mucho que habían pasado 10 años y los palafitos seguían tan tristes y abandonados como alguna vez lo había conocido. Yo pensé que ya deben estar mantenidos. Y yo creo que esa triste impresión nos ayudó y tomar conciencia de que había que hacer algo acá. Me acuerdo el día que yo llegué al palafito, la fachada que da hacia el mar era un tingle, es decir, una fachada cerrada, y veía el vecino con su mamá, que era una mujer mayor. Entonces, cuando sacamos la ventana de allá, teníamos la ventana, le digo, oye, Pello, pongamos esta ventana en tu casa. Se puso la ventana y viene la mamá y dice, ¡ay, qué linda la vista! Le dice. Su mamá, que tenía 80 años, y vivió todo su vida el palafito y no había visto la vista que tenía el mar. Y para mí eso fue paradigmático porque pequeños hechos pueden producir efectos detonantes como que los vecinos puedan revalorizar lo que tienen. En Chiloé se da una situación súper exagerada de distintos puntos, o sea, la geografía súper marcada, la cultura súper marcada, de esta mezcla de dos culturas, de la tierra y el mar, en el fondo, que se establecen en este borde mar, que es lo que hace la cultura chilota y la identifica. Por eso reconocemos esta primera construcción palafítica, que en el fondo es donde convergen estas dos situaciones y este habitar. El palafito es súper espontáneo. De hecho, uno habla con cualquier habitante de los palafitos antiguos y sus respuestas son casi la no respuesta. Es como, ¿por qué es así? Bueno, este mismo palafito es un parche que se ha ido mejorando a lo largo de los años. Nosotros
O sea, hasta el día de hoy los pilotes los mantenemos con nuestros vecinos, que son los profesionales del material. Los palafitos nacen del éxodo de la gente del campo a la ciudad. Aunque podría haberse ido a emplazar arriba a los cerros, define este como su lugar, que es la casa del corredor, que comunica los distintos recintos hasta el fogón, y el patio. ¿Dónde queda el patio? El patio queda al lado del mar. Casi como construcciones anfibias, tan anfibias como los antiguos habitantes de la zona. Uno también tiene que hacerse parte de la historia de un lugar y en el fondo ver qué es lo que necesita el lugar y tratar de ser partícipe como un gestor en el fondo. Más que un arquitecto, nosotros también tenemos la misión de hacer mucho más que el diseño. Ayudamos a varios vecinos que tuvieran una guía en el fondo de cómo mantener su palafito y cómo este palafito en el fondo se adaptara y funcionara como ellos lo necesitaban hoy en día. Pero reconoce ciertos puntos, por ejemplo, la forma en que los palafitos sobresalen en el segundo piso, cierto gránulo que tiene, como reconocer que hay una comunicación que existe entre los palafitos con el vecino. O sea, hay ciertas cosas que tú reconoces y eso no significa que es algo completamente nuevo que viene afuera, sino que hay una fusión que es parte, en el fondo, de la evolución de la cultura. Los palafitos necesitan tener alguna denominación de zona típica, que no los trunque, pero que sí les permita a la gente obtener a subsidios. Muchos palafitos se han vendido porque una señora de edad, sin recursos, que vive sola, tiene que mantener el palafito y no tiene una ayuda del Estado, porque es una construcción mucho más cara de mantener que cualquier casa que no está sobre el mar. A diferencia de patrimonio, son patrimonios vivos. Ejemplos paradigmáticos que uno podría ver en Italia, hoy en día también ya mismo Italia se los cuestiona, esta suerte como de ciudades maquetas, que en fondo está todo tal cual, pero ese patrimonio intangible que es el habitante, ya no está. Hoy en día las mingas se habla mucho y para la gente que no conoce la minga es una tiradura de bueyes con una casa. Entonces hay dos bases, una más grande. Entonces no sabe que es un trabajo mancomunado con gente que se dedica a trabajar con un solo propósito de ayudarse entre ellos. Casi al frente. Deja tu punto, deja un punto ahí para que yo pueda encontrarlo. 1.20,5. Pero por 13 le hicieron. ¿Le explico? Sí. Creo que alguna vez estuvo. ¿La que estuvo alguna La que vez? estuvo alguna vez. Nosotros llevamos 14 años trabajando en el tema de patrimonio en las iglesias y nosotros no pedimos dinero a cambio, sino que nosotros le entregamos nuestro trabajo con un solo fin, de ayudar a las comunidades. Ellos los colaboran con darnos comida, pero también nosotros queremos que ellos participen con nosotros. Hacemos todos un equipo. Y esas comunidades que hoy en día nosotros ayudamos, cuando hay otras comunidades que están en necesidad,
nosotros acudimos y ellos también acuden a ayudar a esas comunidades. Y cuando tú juntáis todas esas redes, se logran grandes cosas. Hay muchas comunidades que han logrado grandes cosas con esto. El tener amigos vale mucho más que la plata. Sí, pues aquí la tabla se me puede. Y la antropología. Siempre los encontramos con sorpresa. Que encontráis piezas ensambladas, que si sacáis una es como un Lego, o levantar una iglesia que está desnivelada. Ciertamente un error puede hacer un colapso y puedes botar una iglesia. Y cuando nosotros nos encontramos con comunidades donde hay 5 personas, y la mayoría de esas personas son gente mayor, y ven que su iglesia se está cayendo, hay medidas que son desesperadas. Hay gente que llega y corta una viga y no sabe que esa viga está trabajando, el sistema constructivo es otro, y te puede desestabilizar totalmente una estructura. Por eso estamos tan abocados a trabajar con las comunidades, en decirles, en apoyarlas. Si realmente las iglesias son de ellos. Las iglesias no son del obispado, no son de nadie, sino son de las comunidades. Y fueron así y se construyeron para ese fin. O sea, son de las comunidades. 21. ¿Y cuánto es el ancho? Si no existen estas mingas, las comunidades van a ir decayendo y cada día más. ¿Sí? Sí, con un corte 45, en la mitad nomás. Es súper importante el conocimiento de cómo están construidos nuestros inmuebles, acá en Chiloé sobre todo. Es muy distinto a la carpintería tradicional. Lo hemos encontrado que viene gente de afuera a enseñarnos carpintería. Carpinteros tradicionales que no conocen la madera. ¿Y para qué sirve? ¿Cuánto va a durar? ¿Un revestimiento? ¿Qué revestimiento tienes que colocarle? ¿Por dónde te golpea más el agua? Ir al bosque, caminar en el bosque, desde ahí. Eso tú no lo vías afuera. El cable. Nosotros peleamos mucho por una escuela de carpintería. Y vamos a seguir luchando, o sea, ese es nuestro fin. Ciertamente porque hoy en día está todo el conocimiento esparcido por todos lados. Nos costó mucho encontrar gente que tenga experiencia en trabajo en las iglesias. La figura del maestro mayor era el maestro que tenía el mayor conocimiento. La última vez que me dijo, yo no me quiero llevar esta weá a la tumba. O sea, entonces, todo el conocimiento que han adquirido tus compañeros va a quedar en nada. Y el trabajo que queda en Chiloé, en el tema de la restauración, es mucho. Aquí digo, habrá unas 40 personas, un niño y todo. Antes era bonito porque no había camino. De aquí todos íbamos bajo la playa y nos íbamos en lancha acá. Íbamos a comprar las cosas ahí, de a caballo. Los caballos los podíamos cargar abajo en la playa. Cuando yo era chico, le abrieron los alambres para abajo de la playa, vino un jeep. Y yo me arranqué, me escondí bajo la casa, pues no sabía lo que era un vehículo. No me podía sacar nadie bajo la casa. En la iglesia, aquí tenía una tremenda torre y de unos 60 metros largo. Y después se fue acelerando y era muy bonita iglesia. Y todo el costado de las tablas era de tabla. Pero todas las tablas siempre. La gente antigua yo digo que sabía más que nosotros ahora. Y los torneados, bien torneados, esos palos, todos los altares, todas cuestiones bien hechizas. Y la iglesia decían que tenía 575 años. A los 28 años atrás,
se cayó, se dio vuelta. Se dio vuelta, pero era una iglesia que acá palos así, era una cosa sola, y ella se sentaba en piedra. Y era más antigua que toda la iglesia, más antigua que la de Chao, toda. Y eso estaba declarado monumento nacional. Ahí me confirmé y hice mi primera comunión en la iglesia. Y esa Adelphi que hay son de la iglesia antigua. Aquí está la puerta de la iglesia antigua, mire. Y la puerta que está ahí. Cuando empezaron a hacer otra iglesia, lo empezaron a hacer porque ya estaba muy desestabilizada. Nos animaba la gente a entrar adentro, temblaba. Porque tenían unos puntales para allá por el costado. Tenía tres, cuatro puntales de ciprés. Y los puntales se habían soltado y se fue a la iglesia abajo. Porque cuando yo vine ya estaba la iglesia caída. Ya estaban desarmando. Y andaba por Argentina allí. De la gente vino con una carreta de madera y lo llevaban. Que en muchas casas ahí lo tienen la madera, de la iglesia. Estuvieron vendiendo, haciendo el fuego, haciendo el fuego. La imagen y los santos están dentro de la iglesia otra. Está el santo San José, hasta la Virgencita está dentro de la iglesia igual. Y ha sido bueno si me iban a arreglar. Decían que lo iban a arreglar, nunca vino el fijo de ocupado de la iglesia se perdió. Porque nunca más en su vida van a tener una iglesia como esa iglesia que hubo. Jamás. Es indudable que el modelo económico imperante puede incidir fuertemente en el desarrollo de la cultura de Chiloé. ¿Por qué no cabría preguntarse aquello de entregar concesiones mineras en la isla cuando la isla es agrícola? Fui a una fiesta costumbrista y la gente cantaba: Chilote, Chilote, ¿dónde están tus papales? ¿Dónde están tus cebadas? ¿Dónde está tu cultivo? Chiloé estaba sufriendo la primera crisis del salmón. Los jóvenes habían abandonado la tierra, se habían ido a trabajar a la industria porque era el recurso más sencillo, más fácil de obtener. Venía la crisis y no tenían cómo volver a la tierra porque la tierra ya había sido abandonada y ya no se sabía del oficio de trabajar la tierra. La fundación nace en el año 1993 y busca recuperar todo aquello que se estaba perdiendo en torno a las iglesias. Y se inicia en primera instancia un proceso de recuperación, se empiezan a hacer trabajos de investigación y se lleva entonces a la categoría de monumentos patrimonio de la humanidad a 16 iglesias. Posteriormente se inician procesos de restauración más completas, globales. Ahora, esta situación crítica, digamos, ¿no es cierto?, se vive. Tú vas a descubrir columnas que están fracturadas, vas a descubrir techos que están con xilófagos, una amenaza normal, digamos, para la madera aquí en Chiloé. La humedad existente también en las techumbres ayuda, digamos, a que ellos se propagan. Ese diagnóstico se hizo durante el año pasado, está entregado al Consejo Monumento para que sobre ellos se puedan ir generando, digamos, ¿no es cierto?, las instancias, los estudios necesarios para poder obtener nuevos recursos. Los templos son los bienes físicos. La iglesia la constituye la comunidad junto a su templo. Entonces los templos son manifestaciones de una fe. Pero si ya las iglesias las tenemos presentes como obra física más de 200 años, entonces ¿por qué no podemos pensar en que dentro de 100 años ya van a haber otros que también van a estar restaurando? Ahora, ¿qué resulta bajo el punto de vista económico más rentable? ¿Dejar que una iglesia muera y construir una nueva? ¿O ir detrás de la restauración de la iglesia aquella que es antigua?
indudablemente que el proceso de restauración es mucho más caro. De repente dejar que algo siga el ciclo normal de la vida podría ser más sencillo, pero eso es un error fatal, porque le estoy quitando a la comunidad su propia historia. La historia de ellas está reflejada en esa iglesia. La historia de los padres, de los abuelos que ayudaron a construirla, está ahí.